La pandemia de COVID-19 ha introducido no pocos cambios en nuestros estilos de vida. El confinamiento, la ansiedad por el temor al contagio, a veces incluso la soledad o el aislamiento social y la sobrecarga de noticias enfocadas en la emergencia sanitaria pueden generar cierta sensación de apatía, desmotivación y agotamiento mental. Es la otra cara de la COVID-19. Los expertos coinciden en llamarla fatiga pandémica. Le invitamos a unirse a nuestro enlace. Desde La Habana reflexionamos sobre el tema. Bienvenido. Iniciando el año 2021, Cuba mostró un ascenso en el número de contagios de COVID-19. En la conferencia habitual que cada mañana comparte el Ministerio de Salud Pública a través de la radio y la televisión, hemos escuchado al doctor Francisco Durán, director nacional de epidemiología, mencionar el agotamiento pandémico como una de las causas de esta situación. No se trata de un fenómeno exclusivo de Cuba. La Organización Mundial de la Salud ha advertido al respecto. La fatiga ante la pandemia pone en riesgo la lucha contra la COVID-19, señalaba meses atrás el organismo internacional, al tiempo que instaba a mantener la vigilancia, cumplir con las indicaciones y seguir con las medidas de precaución. La fatiga por las restricciones amenaza los valiosos triunfos que hemos obtenido contra el virus. La desconfianza de las autoridades, las teorías de la conspiración y alimentar movimientos contrarios al distanciamiento social y físico ponen en peligro a nuestras sociedades en un momento clave, subrayaba el director regional de la OMS para Europa, Hans Kluge. Por su parte, la técnica de la OMS especializada en comportamiento social, Catherine Habersat, explicaba que este cansancio que se va notando de las sociedades ante la pandemia y sus consecuencias se está expresando de formas distintas en diferentes países. Para contener la enfermedad, ¿qué protocolos ha seguido Cuba? Durante más de 13 meses, el SARS-CoV-2 ha mantenido su presencia en Cuba y en correspondencia con las mutaciones del virus, los especialistas, personal de salud y científicos implementan modificaciones a los protocolos de actuación con el objetivo de frenar las cadenas de contagios, evitar los estadios graves y críticos para los pacientes y reducir el número de fallecimientos como consecuencia de la enfermedad. Los protocolos cubanos siguen dos líneas fundamentales de trabajo, la profiláctica y la terapéutica, con el objetivo de demostrar el éxito en la atención y recuperación de los pacientes a partir de la integración de los conocimientos. Cuba lleva a cabo la versión 1.6 del protocolo. Uno de los algoritmos para el manejo clínico de los casos positivos se relaciona con las actualizaciones de las medidas epidemiológicas según lo requiera cada localidad, la ampliación de las pesquisas activas, así como las acciones preventivas y terapéuticas para grupos vulnerables y contactos. A su vez, se proponen nuevos estudios y ensayos clínicos que se desarrollan principalmente en pacientes de alto riesgo y asintomáticos. Se administran las 3 variantes del interferón, así como el itolizumab, Husvinza y biomodulina T, fármacos con excelentes resultados. La utilización de los medicamentos producidos en Cuba otorgan soberanía en la implementación de los procedimientos. En el caso de los pacientes pediátricos se evidencia un incremento de contagios en los últimos meses, aunque ya se han reportado fallecimientos en este grupo de edad con la COVID-19. Los pediatras e intensivistas realizan numerosos esfuerzos. En este sentido, es innegable la responsabilidad familiar para evitar los contagios de los menores de edad. Hasta el momento se ha recuperado más del 94% de los pacientes infectados. Actualmente se ejecutan ensayos de intervención de los candidatos vacunales Soberana 02 y Abdala y está en fase 2 de ensayos clínicos la Soberana Plus, utilizada en pacientes recuperados de la enfermedad. Ante la compleja situación epidemiológica que vive el país, se trata de mantener una conducta responsable. Esa es la vacuna más efectiva contra la COVID-19. Lisbeth Penin Matos, especial para Enlace Cuba.
La fatiga pandémica es uno de los síntomas más persistentes y debilitantes que afectan a la comunidad en su conjunto. Desde Cuba, ¿qué miradas prevalecen sobre este tema? La fatiga pandémica o agotamiento pandémico, como también se le llama, lo primero que tenemos que decir es que no es una enfermedad, es un fenómeno psicosocial en donde se mezcla el agobio, la ansiedad, el impacto que ha tenido, las repercusiones que ha tenido el coronavirus en las personas por el confinamiento, por las limitaciones en la comunicación, etc. Pero no es una enfermedad como tal, ¿no? A veces tendemos a confundirlo como una enfermedad con respecto a diagnóstico, tratamiento, entonces no hay un diagnóstico definitivo ni hay un tratamiento definitivo. Es un fenómeno de agobio, de cansancio, de agotamiento emocional y moral. Y desde Cuba, pues, se han hecho desde hace ya algún tiempo una serie de intervenciones a través de comparecencias televisivas, radiales, se han elaborado incluso materiales en forma de mochila, como la Mochimente, por ejemplo, que sirve para que la gente sepa qué hacer ante determinadas circunstancias, en su casa, con los niños, con los ancianos, etc., ¿no? O sea, se ha hecho mucho, incluso antes de que surgiera el concepto como tal de agotamiento pandémico. Hay que decir que el concepto descuella ahora, o sea, emerge con la COVID, pero realmente sirve para cualquier situación excepcional, prolongada, mantenida, adversa. O sea que no es solo del COVID, ¿no? Ahora con el COVID se ha puesto de moda, pero realmente eso pasa con cualquier situación que se haya mantenido durante mucho tiempo y que sea adversa a la población. Fatiga pandémica y baja percepción de riesgo son dos conceptos que se relacionan. Sí se relacionan de alguna manera. Yo siempre estoy diciendo que no solo hace falta percepción de riesgo, sino también responsabilidad y autodisciplina. De alguna manera son asociados, se relacionan porque las personas que están con síntomas o manifestaciones de fatiga pandémica, pues se descuidan, ¿no? No se lavan las manos, no se ponen bien el nasobuco, no cumplen las medidas higiénico-sanitarias. Y entonces eso trae como consecuencia, por supuesto, más contagios, más riesgos, más peligros. De alguna manera están relacionados, pero no son sinónimos ni se relacionan tan directamente. Hay personas que pueden tener una alta percepción de riesgo, pero sí tienen fatiga pandémica, otros no. O sea, no hay una relación directa, unívoca, digamos, entre ellos. ¿Cómo identificar entonces que se padece fatiga pandémica? No hay una clasificación de manifestación y de síntomas específica, especial, ¿no? Las personas que tienen fatiga pandémica están obstinadas, están agobiadas, tienen ansiedad, más que depresión, por cierto, tienen manifestaciones de desgano, incluso aquellas cosas que antes le gratificaban y le gustaban, pues ya no la hacen, están realmente, digamos, desanimados, y pueden no cuidarse bien justamente por estar desanimados. Pero no tienen que estar todas estas manifestaciones juntas en una misma persona. Hay personas que tienen unas manifestaciones, otras personas tienen manifestaciones diferentes, pero más o menos estos son los síntomas de la fatiga pandémica. Medios cubanos abordan el tema en sus espacios informativos. Revisemos Infomet, portal de la Red de Salud de Cuba. Cita un estudio social sobre la pandemia de la COVID-19 del Instituto de Estudios Sociales Avanzados y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Según esta publicación, la fatiga pandémica tiene una especial incidencia entre los jóvenes. Se manifiesta explícitamente en su estado anímico, más deteriorado aún que el resto de la población. Junto a ello, hay que destacar que este grupo ha perdido confianza en colectivos claves para la superación de la crisis, como son los expertos y científicos, y además, entre los jóvenes se extiende más la percepción sobre el escaso cumplimiento de las medidas y recomendaciones de los ciudadanos de todas las edades. Desde el centro de la isla, la versión digital del periódico 5 de septiembre llama la atención con este titular: fatiga pandémica, evitar el caos.
Por segundo año consecutivo, la humanidad afronta el confinamiento social. Mientras el universo se alinea con respiros medioambientales, personas de todas las edades sufren ansiedades y problemas mentales debido al encierro por la COVID-19. Según especialistas cubanos, figuran entre los males más frecuentes la desesperanza, el hastío, insomnio, falta de energía y de concentración. Revisemos cómo otras instituciones en el mundo abordan el agotamiento pandémico y qué alternativas proponen para escapar de las sensaciones que produce. La Universidad de California en Los Ángeles, por ejemplo, Estados Unidos, sugiere aplicar varias rutinas para combatir el exceso de ansiedad y cansancio. En primer lugar, la Casa de Estudios recomienda comer saludable, practicar ejercicio y establecer una rutina de sueño para tener un descanso sostenido. Por otro lado, recomienda limitar el consumo diario de noticias y recurrir a fuentes confiables que basen su contenido sobre la COVID-19 en ciencia y evidencia. Incluye además realizar actividades que usualmente calmen, por ejemplo, ejercicios de respiración y yoga, y mantener el vínculo con otras personas utilizando tecnologías. Varias universidades españolas realizaron el estudio Las consecuencias psicológicas de la COVID-19 y el confinamiento. La investigación señala que los efectos psicológicos del confinamiento y de la crisis sanitaria pueden aparecer demorados en el tiempo y presentar tendencia a cronificarse. Varios de sus resultados coinciden también con los de la Universidad de California. Destaca la necesidad de aceptar la realidad y entender que las reacciones emocionales disfóricas, como la ansiedad, preocupación, desesperanza, incertidumbre, irritabilidad, entran dentro de lo esperable a una situación de pandemia y confinamiento y que en general son transitorias. Al mismo tiempo, los especialistas recomiendan organizar rutinas y establecer otras nuevas para ayudar a la regulación emocional. Del mismo modo, mantenerse activo mentalmente con trabajo, lectura, música. Una declaración conjunta de la OMS, de las Naciones Unidas y otras entidades de ese organismo internacional, junto a la Federación Internacional Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, advierten que la COVID-19 es la primera pandemia de la historia en la que se emplean a gran escala la tecnología y las redes sociales para ayudar a las personas a mantenerse seguras, informadas, productivas y conectadas. Al mismo tiempo, la tecnología de la que dependemos para mantenernos conectados e informados permite y amplifica una infodemia que sigue minando la respuesta mundial y comprometiendo las medidas para controlar la pandemia. No solo luchamos contra una epidemia, luchamos contra una infodemia. Esta famosa cita del director general de la OMS se ha compartido mucho. Pero, ¿qué es una infodemia? Es una cantidad excesiva de información sobre un problema que dificulta encontrar una solución. Durante una emergencia sanitaria, una infodemia puede ocultar información fiable e impulsar la propagación de rumores, lo que impide una respuesta eficaz de la salud pública. ¿Por qué ocurre ahora? La información se propaga más rápidamente que un virus. Con el crecimiento exponencial de las comunicaciones digitales y las redes sociales, la información circula con rapidez desde la realidad virtual a la vida real. ¿Y cómo nos afecta? La información en línea puede afectar negativamente a nuestra salud psicológica, vida cotidiana, comportamientos y empeorar la crisis. Las infodemias impiden reconocer la información correcta y fiable sobre las medidas de prevención que debemos tomar. Algunas fomentan incluso la estigmatización, la discriminación o la violencia. Todos tenemos una función importante: compartir información fiable y reducir la desinformación. Algunas medidas sencillas para reducir la infodemia. 1. Buscar datos y pruebas científicas. Mantener una actitud crítica al recibir información. Cuestionar las fuentes para comprobar que sean correctas y de base científica. Compararlas con otras. 2. Saber elegir. Compartir, pulsar me gusta o reenviar solo si el contenido procede de fuentes fiables. 3. Ser prudente. No reenviar, compartir o pulsar me gusta si sabemos que la información no es cierta. 4. Dar el ejemplo. Corregir o llamar la atención a nuestros contactos en las redes sociales si publican información falsa. Remitirlos a contenido verificado y organizaciones especializadas para informarse. 5. Pasar menos tiempo en línea. Buscar solo las novedades en momentos concretos del día
una o 2 veces si es necesario, hacer ejercicio, escuchar música o leer un libro. Esto ayuda a mantener una buena salud física y mental. Combatamos juntos la desinformación y la información errónea. Cambiemos la infodemia en una experiencia de información positiva que promueva los datos verídicos y la ciencia. Como consecuencia del impacto social del virus SARS-CoV-2, los niños, sin lugar a dudas, están entre los más afectados. Actualmente, el 99% de los niños y los jóvenes menores de 18 años del mundo viven en alguno de los 186 países donde se han impuesto necesarias restricciones de movimiento por la pandemia, mientras que el cierre de escuelas ha interrumpido la educación presencial a más de 1.570 millones de estudiantes en todo el orbe, según datos publicados por la UNICEF a principios de este año. Cuba, por supuesto, no escapa a este contexto. En abril de 2020 fue la primera interrupción del curso escolar, confinamiento que duró casi 6 meses. Luego vino un respiro hasta que en enero de 2021 los reportes sanitarios anunciaron más de 1.000 positivos a la COVID-19 en 24 horas, lo cual obligó a congelar la actividad docente presencial en no pocos territorios del país. Hemos intercambiado con una psicóloga cubana sobre sus experiencias clínicas en el tratamiento de infantes en este periodo. Veamos. Hemos llevado durante todo este tiempo, desde el 26 de marzo del año pasado, el acompañamiento a familias que tienen niños entre un día de nacido y hasta 18 años. Este acompañamiento va encaminado a buscar un bienestar, a buscar un mejor proceso adaptativo a las nuevas condiciones inéditas para todos nosotros. Y por supuesto, siempre han aparecido y se mantienen algunas señales de ansiedad, señales de afectación debido a el estímulo o la falta de estímulo mantenido a causa de la pandemia. Cuando digo falta de estímulo mantenido me refiero a la falta de socialización, a la falta de contacto con la escuela, que es un lugar para los niños fundamental, aunque las familias han hecho su mayor esfuerzo y lo mantienen haciendo. La escuela es algo muy importante para ellos y extrañan. Volvimos otra vez, regresaron a las escuelas y volvimos para atrás. Por lo tanto, además del aislamiento, hubo un respiro, un aire, pero que al volver otra vez al aislamiento, yo pienso que esa es la razón por la cual hemos tenido que abrir un nuevo grupo para poder recibir a más familias en estos grupos de acompañamiento, y hemos efectivamente observado lo mismo que está descrito por la OMS y por otras literaturas: irritabilidad, ansiedad, en algunos sensación de tristeza, pero sobre todo en los adultos o los adolescentes, que los amigos son algo importantísimo. Por esta razón debemos aprovechar el tiempo y tratar, estando en casa, de hacer actividades creativas, actividades de juego que permitan mantener lo más posible la respuesta emocional de los niños y que el proceso adaptativo de reincorporación y además de rescate de estos sentimientos y de esas habilidades que ellos tienen, que se va a hacer, o sea, no estoy diciendo que eso sea irreversible, eso puede ser reversible, pero para eso tenemos que mantener una actividad que permita que sea lo más rápido posible esa incorporación. Ante situaciones de crisis, los niños también perciben la preocupación y pueden sentirse estresados. Su manera de responder puede expresarse de diferentes formas. Unos se sentirán más apegados, otros más retraídos, otros estarán ansiosos, enojados o agitados, y en algunos otros puede manifestarse mojando la cama. Estas son 5 medidas que te pueden ayudar a manejar el estrés en los niños. Jugar. Invita a los niños a jugar y propones actividades que les ayuden a relajarse. Apego. Trata de mantener a los niños cerca de sus padres, cuidadores y familiares. Si la separación es inevitable, porque por ejemplo alguien debe ser hospitalizado o permanecer en aislamiento, trata de que tengan un contacto regular con ellos, por teléfono o algún otro medio. Rutina. Mantén o genera rutinas y horarios regulares tanto como sea posible, incluso en la casa.
Haz que participen en las tareas de casa y facilita el juego y el descanso de forma segura. Habla con ellos, explícales lo que está sucediendo y dales información clara sobre cómo reducir su riesgo de ser infectado por la enfermedad. Sé claro. Utiliza palabras y frases que puedan entender de acuerdo con su edad. Esto también incluye explicar con calma qué podría suceder si los niños o familiares empezaran a no sentirse bien y necesitaran atención médica y quizás hospitalización para que se mejoren. En conclusión, escucha sus preocupaciones, muéstrales tu apoyo y tranquilízalos. Comprende que es un momento difícil también para ellos y necesitan más cariño y atención. Para más información, consulta la página web de la Organización Panamericana de la Salud, www.paho.org/coronavirus. La falta de comunicación puede desencadenar síntomas de ansiedad y depresión asociados a la fatiga pandémica. Más que la ansiedad, el miedo al contagio, el miedo a la enfermedad, el miedo a la secuela y cierta ansiedad también, pero son trastornos adaptativos, transitorios, no son patologías así ancladas, arraigadas, ¿no? Los resultados de estas investigaciones lo demuestran, pero por supuesto que la falta de comunicación total no existe, porque las personas se siguen comunicando. Quizá ha disminuido la comunicación cara a cara, o sea, la interpersonal, pero hay llamadas telefónicas, videollamadas, chat, la gente participa en grupos de WhatsApp, o sea, hay líneas de ayuda, o sea, siempre ha existido la comunicación de todas maneras. Yo creo que eso ha sido en Cuba algo que ha ayudado a las personas a luchar contra la fatiga pandémica. Especialistas aseguran que existen poblaciones de riesgo que pueden desarrollar la fatiga pandémica en su forma grave, como aquellos que sufren de obesidad, hipertensión arterial, diabetes, cáncer y enfermedades que comprometen al sistema inmunológico. Sí, de alguna manera, por ejemplo, los trabajadores de la salud están más propensos a la fatiga pandémica porque los profesionales de la salud, sobre todo los que están en la zona roja, los que están en el combate directo a la epidemia, y no solamente los profesionales, sino también el personal de apoyo, estoy hablando de los ambulancieros, el personal de limpieza de los centros de aislamiento, de los hospitales, puede tener más acceso al sufrimiento humano en los que han contraído la enfermedad o son sospechosos, y son más susceptibles quizás. Además, la gente pues al principio aplaudíamos mucho a los médicos, ¿verdad? Y siempre estamos admirando su labor, pero en los últimos tiempos se ha descuidado eso un poco, incluso a veces hasta los criticamos. Pero es que la pandemia no depende de ellos, ¿no? Ellos están trabajando al máximo posible, muchos de ellos están agotados, también son seres humanos, tienen su familia, tienen sus problemas. Entonces, este constituye un factor, un grupo de riesgo importante. También los ancianos, los que viven solos, las personas que viven solas en su casa, que no tienen tanta comunicación familiar, las personas que tienen trastornos psicopatológicos persistentes, o sea, que ya padecían desde antes de la COVID de alguna enfermedad psiquiátrica, pues son grupos de riesgo. No podemos hablar de que las enfermedades crónicas sean riesgo para la fatiga pandémica. Las enfermedades crónicas son riesgo para complicarse con el contagio, pero no para la fatiga pandémica. Me explico, porque algunas personas pueden asociar quizás, bueno, el diabético, el hipertenso, tiene más fatiga pandémica. Bueno, quizás tenga un poco más de miedo, un poco más de miedo al contagio, de ansiedad, pero no es que sean más proclives a la fatiga pandémica. En Cuba, diversas han sido las alternativas médicas y de ayuda que se han activado en este escenario pandémico. A ver, hay muchas propuestas, muchas sugerencias y recomendaciones de expertos de la Organización Mundial de la Salud, de la UCLA, o sea, la Universidad de California, de algunos expertos españoles acerca de una serie de cosas que debemos hacer para disminuir el impacto de la fatiga pandémica, ¿no? O sea, el impacto del coronavirus y por lo tanto de la fatiga pandémica. Dentro de esas cosas, pues una de las razones justamente que están relacionadas con el origen de la fatiga es comunicarnos más, llamar por teléfono más a nuestros familiares, tener algún tipo de comunicación, cuidar el cuerpo,
dormir suficientemente, nutrirse de forma saludable, hacer algún tipo de ejercicio, o sea, no anclarse en la casa, no estar todo el tiempo sin hacer nada, ¿no? Ver programas de televisión, ver series, ver novelas, ver películas que tengan un contenido positivo, optimista. También se recomienda que las personas comprendan sus propios sentimientos. O sea, que no crean que porque tienen esos sentimientos son unos enfermos o están estigmatizados, no. Son sentimientos con los que hay que compartir, ¿no? Y con los que hay que vivir en el futuro, ¿no? Se recomiendan muchas cosas para grupos específicos, justamente en los manuales que se han hecho para la intervención y para aconsejar a la población, pues vienen muchas sugerencias, muchas recomendaciones, ¿no? Pero yo diría que estas son las principales. No tomar tantas tabletas, no tomar tantos tranquilizantes. Al cubano le gusta mucho automedicarse y entonces por cualquier cosa se toma un sedante o un antidepresivo. No, los antidepresivos y los sedantes no nos van a hacer actuar mejor ni pensar mejor. Nos ayudan quizás en algún momento determinado crítico con los síntomas, pero no es a lo que debemos acudir inmediatamente. Por supuesto que si se necesita ayuda, pues se puede buscar a un especialista o utilizar las líneas de ayuda que existen en el país para esto, ¿no? Que de hecho se están utilizando y hay mucha demanda de ellas, ¿no? Para dudas, evacuar preocupaciones, inquietudes, etc. Yo creo que lo fundamental es mantener el optimismo y la esperanza. Ahora en tiempos de vacunación, cuando la vacuna aparece como una esperanza, debemos cuidarnos más todavía, porque con la vacuna no podemos eliminar totalmente el contagio. Con la vacuna podemos limitar la transmisión, pero tenemos que cuidarnos de todas maneras, ¿no? Y creo que hay que enfocar el futuro con cierto optimismo, un optimismo realista, pero positivo, con esperanza, porque al final tenemos que seguir cuidándonos. Y si no, no vamos a poder ver cómo termina todo este proceso de la pandemia y de la fatiga pandémica. O sea que tenemos que cuidarlo. Y cuidar a los demás, por supuesto. Y con estas recomendaciones cerramos Ventanas Informativas en Enlace Cuba. Desde La Habana y a través de la señal de Cubovisión Internacional, también podemos ser su compañía. Hasta nuestro próximo encuentro. Recuerde seguirnos en las redes sociales.